Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En este momento pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Espíritu Santo en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en comentarios de Hebreos y hoy vamos a meditar en el capítulo número 5. Vamos a dividirlo en tres pequeñas partes. La primera va a ser del 1 al 4, la segunda del 5 al 10 y la tercera del 10 al 14. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1, capítulo 5. Dice, por tanto, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El que mostrase paciente con todos los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por los de sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía la provisión, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor. En ese momento el Cordero fue inmolado en el jardín del Edén y Dios dio vestiduras de la piel de ese Cordero para Adán y Eva, un símbolo de la justificación por la gracia del Señor Jesucristo, esas vestiduras blancas que Él nos ofrece. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, el Señor lo sacó. Dios estableció que los levitas, que era una de las 12 tribus de Israel, fueran los encargados de los oficios del templo y del sacerdocio en Israel, encargados de ofrecer los sacrificios, y esto era algo que Dios estableció. Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue el primer sumo sacerdote en Israel. Y el sacerdocio era algo muy serio, era un símbolo de la obra del Señor Jesús. Y no era algo que cualquier persona podía llegar a decir de otra tribu, yo soy súper consagrado, yo vivo para Dios y yo voy a ser sacerdote. No, era algo que solamente Dios podía establecer y decir, porque era muy significativo. Y la obediencia es muy importante en el servicio a Dios. Ahora vamos a ver aquí, estamos hablando ahí primeramente del sacerdocio de los levitas, seres humanos como nosotros, y ahora vamos a ver el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 5, por esto tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es maravilloso aquí porque el Señor Jesús no era levita, Él era de la tribu de Judá. Sin embargo, Dios Padre establece el sacerdocio del Señor Jesucristo como el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan la historia de cuando Abraham fue a luchar y después de que ganó la batalla para librar a Lot y a su familia que habían sido cautivos? Este, Vino Melquisedec a toparlo y él dio los diezmos y las ofrendas de todas las cosas. Es este tipo de sacerdocio del que Dios habla que Jesús es. Y dice el versículo 7, Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió a la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen.
y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo llevó el pecado de toda la humanidad sobre sí. Y por eso aquí está haciendo una referencia de cuando el Señor Jesús estaba en el monte de los Olivos. Y él estaba postrado orando porque sabía, en ese momento le fue entregada la carga del pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos, empezando de Adán y Eva hasta la culminación del último ser humano sobre esta tierra antes de la venida del Señor Jesús. Todos los pecados, cada uno, grandes y pequeños, porque en realidad pecado es pecado. Nosotros algunas veces hacemos una selección de que este pecado no es tan grande como el otro, o esta mentira es una mentira blanca. No, todo es pecado. Y todos esos pecados fueron puestos sobre sus hombros. Fue una carga tan grande que él casi no la podía soportar, por eso sudó sangre. Su angustia era tal. Y él dijo, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa. 3 veces oró esa oración, pero hágase tu voluntad y no la mía. Él sabía que la única esperanza para la humanidad era él. Si él dejaba en ese momento, si se quitaba en ese momento, estaríamos perdidos para siempre. Entonces, nos hace reflexionar en el valor de cada ser humano. Nosotros le ponemos valor a las cosas de acuerdo al precio que se paga por ellas. ¿Y cuánto pagó el Señor Jesús para su salvación y la mía? O sea, es indescriptible el precio porque fue la sangre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y esa sangre preciosa, santa, poderosa con la que nos redimió. Entonces dice que Él fue obediente hasta la muerte, porque claro, Él pudo haber dicho, no, hasta aquí llego con este plan, en realidad no quiero seguir adelante. Pero Él continuó y culminó el pago de nuestra rebelión. Y se hizo, dice que es el autor de vida eterna para todos los que le obedecen. La obediencia a la palabra de Dios es muy importante, ¿no? El Señor Jesús nos dio ese ejemplo en obediencia. Y solamente a través del estudio de su palabra podemos nosotros contemplarlo, podemos crecer en fe, podemos aprender del Señor Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y después viene una exhortación del apóstol Pablo en el versículo 11, donde dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, por supuesto. Una eternidad se podría hablar del sacrificio y el amor de Dios por nosotros. Pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué pena, ¿no? Lo mismo nos sucede a nosotros. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La ignorancia no es una excusa para nosotros porque la palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario, debe ser ese pan de vida que nos alimenta, que nos sostiene, que nos fortifica.
Y conforme vamos estudiando y aprendiendo de su palabra, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad como Él ha prometido hacerlo y como Él puede, porque es Dios Todopoderoso. Y que también nos dé esa fe para creer que las cosas que están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Que el Señor te bendiga.